el tema de pasar de músico a, digamos, a productor? Empecé como músico. Toda esa época de la Bombó, bueno, ahí era músico, y de ahí por necesidades de crecimiento artístico, dije, bueno, quiero saber qué es lo que quiero. Entonces empecé a estudiar audio y producción. Eso en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y entonces ahí empecé a trabajar con eso. Después pusimos un estudio en Buenos Aires. Se dieron, o sea, te lo cuento rápido, pero Sí. pasaron cosas muy locas que, bueno, terminé con un estudio en Buenos Aires, que Pepo lo visitó, recién me recordaba. Como es, y ahí trabajé con muchos grupos. Muchos, así era como, me cansé mal. O sea, era como un kiosco de grupos de rock. Claro. ¿Y cómo te metiste en la movida? Un pibe de Buenos Aires que se va a estudiar a Buenos Aires, de Tandil que se va a estudiar a Buenos Aires. ¿Cómo estás en la movida para que te empiecen a caer grupos under o no tanto? Viste, también? como que cuando hay cosas se tienen que dar, como que no hay como un porqué. Porque en realidad mi socio, Hernán Arazar, ahora es un técnico muy conocido, grabó el último disco de Onda Vaga, está con todo, él de Ushuaia también. O sea que ninguno de los dos éramos nacidos en Capital. Claro. Pero no sé, estuvimos 2 años al lado del teléfono esperando que suene y de repente empezó a sonar. Y ahí laburamos un par de años muy intensos. Y bueno, y ahí descubrí que lo técnico tanto no era lo mío. Yo siempre estuve tocando con otro grupo Hermano Insano en ese momento. Y después se terminó esa sociedad porque no rendía económicamente. Y ahí empecé a trabajar en el primer disco que te contaba. Y ahí fue justo cuando trabajé con Ataque. Y con Mariano Martínez en particular respecto a la producción. Y con los discos de Catarro. Ahí grabé los dos. Bueno, Mariano produjo el primero, pero a partir de trabajar esa vez con Mariano, que es el guitarrista, hice otros discos con él. Buenos Muchachos hicimos de Catarro. Y aparte en esa época que no había computadoras. Era muy artesanal todo, ¿viste? Estábamos todos arriba de la consola, bajando la mezcla. Bueno, acordate en el estribillo, las guitarras van un poco más fuertes, entonces estábamos así a 20 dedos, ¿viste? Era muy artesanal. Yo siempre digo, me acuerdo cuando salió el Buenos Muchachos, Una que llegó a bomba. Buenos Aires, nada, no Una lo podías bomba. creer. Que la banda que vos veías hacía 5 años en Tandil esté sonando así, tengas un disco, muy bueno. era impresionante. Y ahí aprendí mucho de Mariano, a nivel producción, que es ahí, para cerrar la pregunta. Sí, bueno, él aprendí un montón la forma de ver las cosas y después empecé a hacer mi propio camino. Después no seguí trabajando, trabajé con ellos un poco más, estuve trabajando en vivo y eso, pero después empecé a indagar y en un momento, claro, me empezaron a salir trabajos y acá estamos. ¿Y cómo arrancaste? ¿Cómo te pintó esto de empezar? Empezaste como músico. Sí. ¿Cómo te pintó agarrar la guitarra, la viola? ¿O arrancaste piano? Al principio de todo. Arrancaste? Sí, cuando de pibe. De pendejo. Y fue raro, porque en mi casa yo no tengo recuerdos de que se escuche música, o no me inculcaron la música de chico, ni mis padres tocaban instrumentos. Así que, ya te digo, fue más como a los Por 15, amigos, por un grupo de amigos. Sí, iba ahí, el barrio Faluche, andaba por esa zona con amigos, vagueando, y el hermano de un amigo, Fede Leonet, un amigo, me llamaba mucho la atención cuando tocaba la guitarra, le dije que me enseñe guitarra y así empezó todo. ¿Y no fuiste a clases nada? ¿Todo autodidacta? No, todo ahí no. Después más adelante fui un poco a la escuela de música y mucho más adelante, después de estudiar producción, o sea, hace 3 o 4 años, hice la carrera de músico profesional, ya de grande y bueno, ahí ya sabiendo lo que quería. Para los que se enganchan recién en Cosas de Serranos, estamos hablando con Martín Van, un músico local, un gran músico local que ha tocado mucho en Buenos Aires, que también es productor, que está laburando muchísimo, produciendo varios discos locales y también de otros lugares, nos contaba de Buenos Aires hasta de España. Produjo el último disco de Fisión, que creo que hoy lo vamos a escuchar un poco en la presentación junto a Chela Rasta en el Museo Bar. Te contaron si iban a hacer un par de temas hoy, sí. ¿De qué? Del nuevo disco.